Muy bien, gracias por continuar ahí con nosotros ya en esta recta final del programa. Hemos estado conversando diferentes temas. Al principio el ingeniero Juan hizo, vamos casi a decir, una apología, una reseña histórica del fútbol con relación al mundial que se está celebrando. Que de hecho, el día pasado, la semana pasada, creo que lo mencionaste, el COP27 se estuvo celebrando, Sí. que son esa serie de encuentros que se hacen cada cierto tiempo en beneficio del medio ambiente, el desarrollo sostenible y el cambio climático. La conferencia entre las partes, ¿verdad? En este caso COP27, la número 27. Muy bien, luego continuamos con un detalle histórico y geopolítico de países árabes productores de petróleo, a raíz de que en Qatar que se está celebrando el Mundial, que es un país árabe y musulmán del Medio Oriente. Luego hice un pequeño comentario, ¿verdad?, ahí de los combustibles que aquí en Dominicana están caros y que cada semana el gobierno sabe que está dando millones en subsidios para mantener los combustibles frisados. Eso es mentira, o al menos a mí no me convence, porque muchos elementos externos que influyen en el precio, todos han bajado y el combustible aquí sigue caro. Entonces, otro detalle que quiero el análisis compartir, energético. sí, antes de pasar la palabra al comentario final de mi compañero, el ingeniero Juan, ¿verdad?, es que miren, ahora estamos sintiendo apagón. ¡Wow! Yo tenía mucho que no sentía tanto apagones así. Ahí en los Alcarrizos, donde yo vivo, ¡ay Dios! Pues dura muchas veces hasta un día sin luz. ¿Y qué es lo que está pasando? Yo le voy a decir qué es lo que está pasando, que no hay generación. Así, sin darle mucho detalle y sin adornar mucho las cosas, no hay generación suficiente para dar la energía que demanda el país. Esa es la verdad. Y a mí lo que me da es que también en algo están fallando. A mí lo que me da es que tú entras a la página, en este caso el LOCE, que da esa información, y están suministrando, según ellos, el 98% de energía y el país, medio país apagado, o un tercio del país apagado. ¿Pero y qué es lo que está pasando? Señores, tienen que actualizar la base de datos y las informaciones que ofrecen, porque es que no todo el mundo es tonto, ¿de acuerdo? En algún punto están fallando con la información, ¿de acuerdo? Y preparémonos, porque en el 2023 las cosas serán peor. ¿Por qué? Porque este año 2022, cada año, la demanda de los países se estima que crece entre un 1.5, entre un 5% la demanda anual. Eso equivale más o menos entre 150 y 200 megawatts que hay que instalar solo por el crecimiento natural de la demanda de energía del país, en este caso dominicana, que nos compete. Y saben que aquí hay un déficit de capacidad a instalar de varios años. Este año había que instalar por lo menos mínimo 200 o 400 megas. ¿Cuántos han instalado? Bueno, estamos feos, porque el año que viene, el 2023, si ahora tenemos apagones, vamos a tener todavía mucho más en el 2023, porque no ha entrado una barcaza que debían entrar, que iban a tener una capacidad ahí que necesita el país. Bueno, de hecho, hubo un tema con una ahí en Los Negros, en Asua, que terminó en Cuba. De una vez se instaló en Cuba y aquí no se puede instalar en ninguna parte. Una licitación que hicieron o un tema ahí que hay con una planta ahí en Manzanillo, todavía no ha iniciado todo el protocolo que lleva. Es decir, que eso está más que atrasado. Tuve videos que inauguramos parques solares. Eso no es suficiente porque los parques solares, de 120 megas, suponiendo, o 100 megas, o 50 megas, el 20% solo que se puede contar con eso por ahora, porque lo están instalando aquí sin almacenamiento. Entonces solo se aprovecha en el día y un 20% de su capacidad por el factor de planta o el factor de capacidad. Es decir, que estamos feos en cuanto a energía eléctrica. Y doctor, dígale también. Y la reserva, mira, no hay ni reserva caliente, ni reserva fría. Es decir, por eso cuando sale Punta Catalina, como salió el día pasado, salió Punta Catalina, salió AES, Andrés, y salió Los Minas. Por eso, cuando salen esa planta, hay un apagón casi general, porque no hay otras plantas que suplan esa energía que sale.
De acuerdo, eso es Sí. la importancia de la reserva. Y doctor, explícale Termino también. aquí para que el ingeniero Juan haga su comentario final. Quiero que tú le expliques también que están instalando a la planta de energía renovable en la mayoría de los lugares que no generan la cantidad que se necesita. Es decir, No vamos a se dar con eso más detalle, que porque no nos queda mucho tiempo que para no- explicarle que no cuál es el tema. aprovechan- Sí, hombre. que no aprovechan los lugares que generalmente se genera la energía. Ah, que ya no están diciendo que no vamos. Entonces, ¿qué Ah, sucede? ok. ¿Qué sucede, doctor? Hay que decir claro que, volviendo a los temas geopolíticos, que el G7 compone el 45% de la economía global, compuesto por Japón, Estados Unidos, Italia, Francia, Alemania e Inglaterra. Los 7 países más poderosos. Correcto. En teoría, Reino ¿verdad Unido. que sí? Correcto. De Occidente mayormente, y con uno allá en el Pacífico, que es Japón. Entonces, ¿qué pasa? Ellos se pusieron de acuerdo para poner un precio tope al gas petróleo y al gas natural ruso. De hecho, ¿Qué por eso sucede? subió el gas natural, iba por $5, el billón de BTU, ahora subió a 7, casi a 8. Correcto. Entonces, ¿qué pasa? Ellos fijaron un precio para los países occidentes y sobre todo a los aliados de Rusia para que lo compren así y que lo pueden vender así, que son de 60 a $65 el barril. Actualmente, eso es el precio que se fijó para el final de este año y para el principio del año que viene. Y Putin responde y dice, bueno, que fijar el precio al combustible ruso es un peligro para la seguridad energética mundial. Bueno, es verdad que Rusia produce el 10% de todo el petróleo que se produce en el mundo. Obviamente es un factor importante de la energía global. Entonces, sin Rusia no hay energía, es así. También produce cerca del 18%. El 12-13% del gas natural del mundo. Entonces, ¿qué pasa? Si se fija el precio, entonces ellos dicen que van a reducir la producción. Entonces, eso podía generar de que en el futuro aumente el precio. Entonces, podía aumentar la demanda y eso podía hacer de que haya una crisis en el mundo. ¿Qué va a hacer Estados Unidos? Estados Unidos podía liberar más de su reserva estratégica, que actualmente está liberando 15 millones de barriles, que empezó al principio de este año. Por eso que ustedes ven que el precio ha bajado, a pesar de que un acuerdo que había entre Rusia y Arabia Saudita para reducir en este mes 2 millones de barriles diarios. Pero eso no se ha dado. No se ha dado, exacto. Correcto. Entonces, ¿qué pasa? Hay otro acuerdo. ¿Por qué ellos hicieron ese acuerdo? Para condenar el ataque que hizo Rusia hacia Ucrania, que deja más del 25% de Kiev sin luz, sin acceso a agua. Entonces tienen problemas. Entonces, pues Zelensky pide a las Naciones Unidas que condenen esa actitud de Rusia en contra de Ucrania, de bombardear la región, sobre todo la capital, que está generando y que está haciendo mucho estrago dentro de Kiev. Kiev tiene problemas actualmente, porque tienen problemas de suministro de energía, pero tienen problemas de agua. Entonces, más de 20 millones ahí están sin luz y están sin las necesidades básicas seguras. Entonces, que Zelensky entiende que hay que condenar a Rusia en las Naciones Unidas. Entonces, Rusia convocaron el Consejo de Seguridad en el día del jueves y ustedes saben que el poder de veto que tiene Rusia, obviamente, y con China, que se abstiene, entonces genera de que la resolución no pasa, a pesar de que no pasa, pero no hay condena, no hay una forma de condenar a Rusia. Entonces, finalmente, hay otro tema, el tema de que Víctor Orbán, el presidente de Hungría, acaba de reconocer dentro de la OTAN y dice que va a aprobar la entrada de Finlandia y de Suecia a la OTAN. Solamente falta uno de los 30, es Turquía, por un tema de los kurdos. Que hay cierto acuerdo ya. Correcto, ya hay preacuerdo porque Sí. que Orbán dice que hay que, Turquía, que ahí está el presidente Erdogan dice que si ellos no entregan a los líderes kurdos que se encuentran en Finlandia y en Suecia, que Suecia en realidad y los finlandeses han apoyado a los kurdos para desestabilizar a Turquía, y Erdogan dice, bueno, ustedes me tienen que entregar a los líderes kurdos, entonces yo lo apoyo a ustedes para que ustedes entren dentro de la OTAN. Solamente falta a Turquía para que se apruebe esto, la entrada de manera definitiva de Finlandia y de Suecia a la OTAN. Ya se van a convertir en 32 y va a convertir otro país cerca de la frontera de Rusia, que es Finlandia ahí sí, en el istmo de Karelia, en ese golfo. De frontera. Entonces estarán en la frontera entonces la OTAN. La OTAN. ¿Por qué ellos decidieron entrar? Bueno, por la invasión que hizo Rusia hacia Ucrania. Entonces ya usted sabe, el mundo estará muy beligerante, un mundo en conflicto. Nosotros entendemos que deben acabarse las hostilidades bélicas, debe llegar la paz westfaliana y las Naciones Unidas no debe fracasar como la Liga de las Naciones,
que fracasó en el año 1939, cuando se da la Segunda Guerra Mundial, a pesar de que se fundó en 1919 después de la Primera Guerra Mundial. Aquí nosotros nos quedamos, nos vemos el próximo sábado. Muchas gracias por estar con nosotros.